Daremos inicio a la unidad número 8 y que lleva por título fracciones. El primer tema que vamos a ver de esta unidad es el 1.2 y lleva por título el primer tema que vamos a tratar, tipos de fracciones. Cuando hablamos de fracciones estamos hablando de un número que se escribe en la forma, lo vamos a poner por acá, A sobre B, donde el número de arriba es el numerador y el número de abajo es el denominador. Y esto representa una parte de un todo, donde ese todo, esa unidad, digámoslo así, está dividida en tantas partes como dice el número de abajo, que es el denominador, y de ella solamente se toman la cantidad que dice el número de arriba, que es el numerador. Entonces, a una fracción, vamos a hablar de ahora de números como esta forma. A una fracción cuyo numerador, es decir, el número de arriba, es mayor o igual que el denominador, se le llama fracción impropia. Quiere decir que si el número de arriba es más grande que el de abajo o es igual que el de abajo, ese tipo de fracción se llama fracción impropia. Como ejemplos podemos escribir estos que están acá, miren, 4 cuartos, vean que ambos son iguales. O tenemos también este otro, 7 cuartos, vemos que el de arriba es más grande que el de abajo, por lo tanto esas son fracciones impropias. Ahora, cuando el numerador es menor que el denominador, la fracción se va a llamar propia, es decir, que el de arriba es más pequeño que el de abajo. Por ejemplo, 2 tercios, vea que en esta 2 tercios el 2 es más pequeño que el 3. Y también tenemos 3 cuartos, vea que el de arriba es más pequeño que el de abajo. Entonces estas dos también son fracciones propias. También tenemos la fracción propia que tiene por numerador 1. Cuando una fracción propia, o sea, así como estas, el numerador es el número 1, a esa fracción se le llama fracción unitaria. Las fracciones unitarias, por ejemplo, pueden ser estas, miren, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto, todas las que el numerador es el número 1, esas se llaman fracciones unitarias. A continuación vamos a resolver este pequeño problema que tiene que ver con el tipo de fracciones. Nos pide que encontremos el camino que debe de seguir cada uno de estos animalitos, un mono y un loro, para poder llegar a su comida, ¿verdad? Entonces, vemos por ejemplo que la comida que va a adquirir o va a comer el mono, pues puede ser el banano, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo que nos pide es que coloremos de rojo el camino que debe seguir el mono. Él solo pasa por celdas, dice, con fracciones propias, es decir, que vamos a colorear donde haya fracciones que son propias. Recordemos que las fracciones propias son las que el numerador es más pequeño que el denominador. Como vamos a ver que el monito, ¿verdad? El mono va a llegar hasta donde está el banano, ¿verdad? Que está aquí abajo. Entonces, pero va a caminar, decíamos, por celdas, en este caso son círculos, donde haya solamente fracciones que son propias, es decir, que el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces, vemos que puede empezar por este lado o por este otro, pero vemos que aquí 10 tercios es mayor el numerador, es impropia. Quiero solo propias, quiere decir que vamos a comenzar con 3 décimos, porque en 3 décimos tenemos que el numerador es más pequeño que el denominador. Luego seguiría 4 quintos, no podemos irnos por 1 medio porque esta es
impropia. Perdón, esta es propia, pero es una fracción unitaria que tiene por numerador 1. Entonces 4/5 seguiría. ¿Por qué? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. Y allí en el problema no nos dice que nos vayamos por fracciones unitarias, sino que solo por fracciones propias. Luego seguiría el 8/9. No puede ser el 8/3 porque es impropia, ¿verdad? Entonces tenemos el 8/9. A continuación de 8/9 podemos ir por 3/4. No me puedo ir por esto porque es una fracción unitaria, y después de eso seguiría una impropia. Entonces no me conviene por ir por la unitaria, aunque sea propia, ¿verdad? Entonces quiere decir que me conviene el 3/4. Y ahí vamos a analizar. No podemos irnos por este lado porque es 9/8, es impropia. Esta es unitaria, pero es la única alternativa que tengo. No puedo regresarme porque llego a una impropia. Entonces aquí sí voy a tener que hacer uso de una unitaria, aunque esta unitaria es una fracción propia también, ¿verdad? Entonces escogemos este otro número. A continuación de esto no puedo tomar el 4/9 porque es impropia. El de arriba sí, pero vea que llegaría a fracciones impropias después. Entonces ahora sería el 9/10. Tendríamos acá 9/10. Después de 9/10 tendría que seguir 4/7, porque las que siguen a los lados del 9/10 son impropias. Entonces seguiríamos con 4/7. Luego, después de 4/7, tendríamos que tomar 3/5, porque 3/11 no podría, miren, porque después vamos a una impropia, y aquí también otra impropia, miren. Entonces después de 4/7 sería 3/5, y después de los 3/5 estaríamos en la siguiente, que no puede ser 11/6 porque sería impropia, y vamos por propias nada más. Nos queda entonces 5/6. Y finalmente llegamos hasta nuestro objetivo, que sería 7/8, la siguiente fracción propia, para poder llegar hasta la banana que tenemos ahí. Ahora veamos entonces cómo haríamos con el pájaro, con ese loro. Viendo que ese loro nos decía ahí que va a pasar solo por fracciones impropias. Usted puede decir, mire, entonces en los dibujos, ¿a qué fruta tendría que llegar? Como tiene que ser fracciones impropias, vea, esta es propia, entonces quiere decir que debe de llegar a esta fruta que tenemos acá, porque esta es una fracción impropia. Es más, para saber que vamos a llegar hasta ahí, de una sola vez vamos a colorear los 7 medios, porque esta es una fracción impropia. Ahí vamos a llegar, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué camino va a tomar el pájaro para poder llegar hasta nuestro objetivo. Veamos. Como fracciones impropias, el pájaro va a comenzar en 13/10. ¿Por qué? Porque 13/10 es una fracción impropia. El numerador es mayor que el denominador. A continuación, vamos a ver, tenemos 5 medios, pero después de 5 medios iría 7/9. Entonces no podemos, porque llegaríamos a una propia, y vamos por fracciones impropias. El numerador mayor que el denominador, entonces tiene que ser 4/3, porque 4/3 el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto eso es una fracción impropia. Entonces coloreamos de azul 4/3. Luego
No puede ser 7 novenos porque esta es propia, entonces tiene que ser 15 octavos. 15 octavos lo coloreamos de azul y ya tenemos un buen camino recorrido. ¿Cuál seguiría? Bueno, no puede ser 3 onceavos porque es propia. Por fuerza tiene que ser 6 tercios. 6 tercios es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Luego no puede ser 4 novenos porque el numerador es menor, entonces es propia. Tiene que ser por fuerza 7 séptimos porque recuerden que las impropias, el numerador también puede ser igual al denominador. Por lo tanto, esta sería la siguiente fracción. Después de los 7 séptimos, no podemos pasar por 6 terciavos porque es propia, tampoco por 3 onceavos porque es propia. Entonces tendríamos que llegar a 9 cuartos. 9 cuartos es una fracción impropia. Luego, después de los 9 cuartos, no puedo irme a un octavo porque es propia, pero sí por 8 quintos. No es un noveno porque esta es propia, entonces por fuerza debe de ser 8 quintos. Porque 8 quintos, el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto 8 quintos es una fracción impropia. Y luego los 7 medios que ya habíamos señalado. Y de esa manera pues hemos logrado identificar las fracciones propias, las fracciones impropias, las fracciones unitarias, ¿verdad? Que son el tipo de fracciones que se conocen.